La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el doctor Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, para hablar sobre este tema que ha generado polémica y preocupación, sin duda, en los gremios periodísticos, medios de comunicación en general. Doctor Rocha, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Fausto y María del Carmen. Buenas tardes a la ciudadanía también. Un gusto conversar con ustedes. Gracias, Francisco. Retorna la ley Mordaza, así se le ha tildado, y la libertad de expresión está en riesgo. ¿Coinciden con esta idea? Sí, bueno, apenas se dio la transformación, digamos, de la nueva mayoría, esta reconfiguración de la mayoría en la Asamblea Nacional, y se aprobó no el informe de mayoría de la comisión, sino uno de minoría, que es reformatorio a la ley del 2018, que era a su vez reformatoria a la ley del 2013, esa que denominamos ley Mordaza. Y este informe que aprobó ya y que es una ley aprobada por la Asamblea y que está para el ejecútese o el veto del señor presidente de la República, es una reformatoria a la del 18 que recoge el espíritu de la del 2013. En 14 meses han logrado no solo la reconfiguración de la Asamblea Nacional, sino también en la primera demostración de lo que quieren construir en una hoja de ruta esta nueva mayoría. Y así es, aquí se plantean nuevas formas de hacer reclamos de contenidos periodísticos, habla también de sanciones, de procesos de capacitación, también se habla de supuesta información falsa sin hacer especificaciones, y pues y esto sin duda pone en apuros, digamos, a la libertad de expresión, como mencionábamos. ¿Qué partes de esta ley, según el análisis que ustedes han hecho, serían las más preocupantes? Yo diría, recoge 3 capítulos de la ley Mordaza que las vuelve a rehabilitar y los pone en esta ley. Por ejemplo, en el artículo 11, cuando se habla de la judicialización, o nosotros decimos la judicialización de la opinión pública, se habla de que podrán ser juzgados por el Código Civil u otras leyes. Esta ambigüedad u otras leyes, ¿qué es? El Código Penal, porque la legislación ecuatoriana tiene previsto o civil o penal, ¿no es cierto? También van a decir, es posible que sea administrativa, es posible que sea esto otra cosa, pero es posible, como es posible también lo otro. Y en este mismo sentido avanzan e involucran a la Defensoría del Pueblo, que siendo una institución que tiene su propia ley, que ha sido creada para defender los derechos de la ciudadanía, le ponen a vigilar la opinión. Y claro, dicen, ahí no hay sanción, lo que se hará es una capacitación. Bueno, y ahí uno se recuerda lo que pasaba en el colegio, para que sea muy simple de entender. Si estaba mal hecho un párrafo, le mandaban a repetir 100 veces el párrafo, y esa es una sanción. Entonces, ¿hasta dónde pueden avanzar con esta ambigüedad? No solo a la capacitación, y uno se pregunta, ¿capacitación en qué? ¿Qué es lo que quieren capacitar o quieren adoctrinar a los periodistas, y cómo van a capacitar a los medios? Tercera cosa, la responsabilidad ulterior, que vuelve a estar ahí. Y claro, dicen, la responsabilidad ulterior tiene previsto que lo que yo pueda decir, por ejemplo, ahora con ustedes, pueda llevarnos a un juzgamiento también del medio, y a que el medio incurra o se vea envuelto en otro tipo de problemas. Después tiene uno que es escandaloso, porque dice, el Estado garantizará, me parece que es el 17, garantizará la verdad. Y uno se pregunta, ¿cuál verdad? La verdad oficial. Claro, la del Estado o de quien en ese momento ejerza el poder político. Y el Estado no es solo el presidente de la República, es el presidente de la República, es la Asamblea Nacional, los municipios, los consejos provinciales, las empresas públicas. Y entonces se castiga la opinión porque se le saca del tema periodístico. Pero la opinión puede molestar,
a quien ejerce el poder político, pero es mi opinión, es mi derecho humano, y así está consagrado en los tratados internacionales de los cuales el Ecuador forma parte, así está consagrado en varias de las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos e incluso en varias de las sentencias que ya ha tomado la Corte Constitucional ecuatoriana. Ahora, es lamentable que también en este sentido se esté intentando posicionar con esta ley. Lo que ocurrirá, que es lo que mencionaba Francisco, es posicionar una verdad oficial. ¿Cómo podemos poner un ejemplo de lo que podría ocurrir? Algo que ya hemos visto, por ejemplo, en el gobierno anterior, en el gobierno inclusive hace 2 y 3 gobiernos, cuando la prensa, los medios de comunicación han logrado revelar hechos que estaban o que intentaban ser ocultos y que después en una sabatina, en una cadena nacional, trataban de imponer su verdad. El tiempo ha dado la razón a los medios, el tiempo ha dado la razón a los periodistas. Los casos han sido judicializados, hay sentenciados, hay encarcelados, hay prófugos también. Así es, Fausto, pero además no es solo aquello de que va a provocar una censura previa de los propios medios y de los periodistas. ¿Hacia dónde quieren ir? Que un caso, por ejemplo, se pueda tratar que no se pueda tratar públicamente sin una sentencia, porque se tiene, de acuerdo a la Constitución, y así tiene que ser, se tiene previsto la inocencia, ¿no es cierto? Uno presume que es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Los medios y los periodistas no juzgamos, no somos jueces. Lo que ponemos es en evidencia los hechos que los actores políticos, ¿no es cierto?, donde se han generado. Si hay un administrador de una empresa cualquiera del Estado y hay contratos, y esos contratos al leer y al tener una denuncia sustentada, decimos, en estos contratos se encuentran estas diferencias, que es lo que nos acaba de pasar con el exalcalde de Quito. Uh-huh. Se denunció la compra de las pruebas y que las pruebas, de acuerdo al contrato, esas que le entregaron y que fueron usadas por el municipio de Quito no eran las que constaban en el contrato. Alguien tiene que explicar, y eso tiene que revisar las autoridades competentes. En ese caso, la Contraloría ya ha generado unas glosas, o sea, ya nos dio la razón a los periodistas y a los medios de comunicación. Si aplicamos esta ley, o si es que las autoridades aplican esta ley tal como ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, simplemente la verdad oficial será lo que dicen desde la alcaldía, lo que dicen los interesados, y aquí no ha pasado absolutamente nada. No hay prejuicio, claro. No hay pruebas que tengan problemas, no hay un incumplimiento de contrato, como se ha dicho, lo cual ha quedado ya en evidencia en varias instancias. Claro, lo que ha dicho el exalcalde, por ejemplo, es: las pruebas que yo traje son mejores de las que estaban en el contrato. Bueno, es posible que tenga razón, pero no son las que estaban contratadas para ser compradas. Pero adicionalmente, Fausto, las investigaciones nos pueden llevar a que la ciudadanía debata que el manejo de los recursos públicos, porque no son recursos personales los que están en discusión, lo que hacen los alcaldes, los prefectos, los ministros de Estado, cómo manejan. Ustedes acaban de tratar un tema como el del contencioso electoral y sus incidentes. ¿Para qué? Para habilitar a un señor que, lo que ya está demostrado a través de la Corte Constitucional, de los procesos seguidos, que no podría ser candidato porque ha perdido sus derechos de ciudadanía. Y entonces, este alargue que dan los jueces no lo podríamos denunciar, porque son incidentes que, como decía el anterior invitado, están previstos en la ley, pero el abuso de incidentes, la manipulación de la ley también puede ser sancionada, y eso nos encargamos ¿quiénes? Los periodistas y los medios de comunicación. Pero Fausto, esta no es una ley de periodistas y de medios de comunicación. Esta es una ley que está tratando sobre la libertad de expresión, y les he dicho, y en el debate hemos conversado con... Yo no entiendo cómo, por ejemplo, Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, puede respaldar una ley de esta naturaleza si acabamos de vivir un paro de 18 días en donde han dicho todo lo que han dicho, han hecho todo lo que han hecho. ¿Y se olvidan acaso
de que en el 2019 hicieron todo eso y para librarles les dieron amnistía. Entonces, ¿quiénes son los que sí pueden decir las cosas? Incluso aquello de revelar y de atacar el Estado constituido para que les den amnistía. No, nosotros no estamos buscando ni un tratamiento distinto ni que se amnistíe a los medios y a los periodistas. Lo que creemos es que hay que aplicar la norma como un derecho humano. Desde mi punto de vista, no se necesita una ley de comunicación, pero hay algunos que dicen, pero la Constitución dice que habrá una. Sí, pero no una que persiga, no una que sea mordaza, sino que una que promueva el derecho de la libertad de expresión. Se ha puesto ya también como parte de este texto a la Defensoría del Pueblo como un ente que se encargará de aparentemente velar por los derechos de la ciudadanía en estos casos relacionados con la actividad de los medios. Esto es también otro, un poco retomar la extinta Supercom. Claro, es generar una atribución para lo cual habrá que abrir una oficina que trate exclusivamente los derechos de libertad de expresión. ¿Y esta oficina qué va a hacer? Dicen que no sancionar, sí, pero va a tener que seguir, ¿no es cierto?, los casos que sean denunciados. Fausto, una calumnia es una calumnia dicha aquí en la televisión, en la calle, en donde sea, es una calumnia. Y para eso el Estado ecuatoriano y la Constitución y las leyes ya tienen una legislación sobre cómo actuar con delitos. Pero si yo pienso mal de una autoridad y quiero expresar mi malestar frente a esa autoridad, es mi derecho. Y la autoridad tiene que incluso escuchar lo que yo estoy criticando y no para sancionarme, sino para o rectificar si es que es de rectificar o responder con todo lo que el Estado tiene previsto, con la Contraloría, la Fiscalía. Pero yo me temo que aquí hay una cosa mucho más profunda que es una ley de defensa, digamos, esta lucha que es de defensa de un derecho humano, que no es ni de periodistas ni de medios. Aquí hay una hoja de ruta para que esta conformación nueva de la Asamblea vaya tomando espacios. Usan la estructura democrática, que no creen en la democracia, pero usan sus mecanismos para imponer un modelo que no han discutido con el país, sino que lo quieren imponer. Entonces ya vendrán con esta mayoría, ya tienen una nueva directiva en la Asamblea Nacional, ya irán por las comisiones, ya irán por el Consejo de Participación Ciudadana, ya irán por la Fiscal General del Estado. Aquí está en juego, más que la posibilidad de discutir en libertad y democráticamente, la impunidad que quieren conseguir, y no es con una ley. Ya demostramos que, sí, con todas las dificultades, con todos los problemas que nos generó, que más allá de la ley que quieran imponer, los periodistas y los medios estamos al servicio de la ciudadanía. Y lamentablemente es una hoja de ruta que vemos con evidencias que se va cumpliendo paso a paso, ya con la incorporación de esta nueva mayoría, la designación de autoridades, hay algunos otros hechos que van cumpliéndose de a poco, y pues entonces en este caso el planteamiento que hacen varios gremios y organizaciones relacionadas con la defensa de los periodistas y de los medios de comunicación es el veto total, que es la opción que tiene el Ejecutivo en sus manos. Sí, bueno, le hemos planteado públicamente al señor presidente de la República y a su gobierno que un veto total. Él tiene tres opciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Poner el ejecútese al proyecto de ley aprobada por la Asamblea Nacional, vetarlo parcialmente o vetarlo totalmente. ¿Por qué creemos que es importante sea un veto total? Primero, porque genera un espacio de un año para tratar el tema, y en ese año ciertamente también hay que tomar en cuenta eso, y me parece que eso están pensando en la presidencia. Tiene usted la posibilidad de que al año la Asamblea lo trate, discute en un solo debate y aprueba o se ratifique en lo aprobado, digámoslo así, y envía al registro oficial y se convierte en una ley. Lo segundo, que es el presidente veta parcialmente la ley, sobre todo en estos artículos que van del 11 al 20,
aunque están concatenados con otro de los 51, lo cual genera una inestabilidad en la ley total, digamos, ya en la codificada. Pero si los veta el señor presidente, regresa en 30 días a la Asamblea para que la Asamblea conozca este veto parcial y puede ratificarse igual con las 2/3 y opera la nueva mayoría de los integrantes, y claro, y ahí va a operar la nueva mayoría. Creo que hay que darse el espacio de este año para incluso discutir públicamente, Hemos discutido estos 14 meses. La comisión, y eso yo sí quiero reconocer, la comisión y su presidente, el señor asambleísta Flores, invitaron a varios sectores, pero no nos han invitado para pasar. Porque si bien se acordaba que el informe de mayoría estaba en los estándares internacionales, el informe de minoría recoge lo del 2013. Entonces, claro, aquí hay una lucha ideológica también, una forma de ver el Estado y de los actores en el Estado y la sociedad ecuatoriana. Esta conformación de la nueva mayoría, al aprobar este proyecto de ley y transformarlo en ley aprobada por la Asamblea, es una demostración de lo que están dispuestos a hacer. El pueblo ecuatoriano debe estar consciente que esto no es un tema de periodistas y de medios de comunicación. La libertad y por lo tanto la democracia están bajo acecho, Fausto. Así es, lamentablemente es lo que se viene y hay que estar atentos para saber lo que se pretende también con este tipo de normas que afectan sin duda a la libertad de expresión. Doctor Rocha, Francisco, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Y una cosita más, también se podría hacer una demanda de inconstitucionalidad. El presidente podría enviar a la Corte Constitucional en virtud de sus sentencias. Podría decirle que, como ya pasó, esta ley es inconstitucional y buscar un criterio de la Corte Constitucional en virtud del marco de los tratados y convenios internacionales y de la propia constitución vigente en el Ecuador. Fausto, muchas gracias. Buenas tardes. Sin duda, gracias. Ha sido el doctor Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, hablando sobre esto que ha sido llamado el regreso de la ley Mordaza. Algunas atribuciones todavía le quedan al Ejecutivo respecto de lo que se viene. Lo principal, respetar las libertades en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.